Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien. ¿Cómo andas, Vita? ¿Todo bien? Bien, bien, querido. Bueno, estaba haciendo un poco de tiempo a ver si terminaban de entrar todos, o por lo menos la mayoría. Eh, ahí, bueno, tengo entendido que han visto la clase pasada, análisis de respuesta transitoria y estacionaria, así que bueno, la idea de la clase de hoy es hacer algunos problemas al respecto de eso, ¿sí? Perfecto. Bueno, bien. Eh, Sé que tienen una guía de problemas, no sé si han intentado resolver alguno de los problemas propuestos. Y bueno, los temas que han tocado en la clase pasada, si se ha llegado a, bueno, todo lo que tiene que ver con respuesta temporal, ¿no? Transitorio de sistemas de primer y segundo orden, frente a respuestas a entradas típicas, en particular la entrada del tipo escalón, sí, que es la que hace referencia, mención al cambio de consigna, ¿no? Representa el cambio de consigna en la entrada, y bueno, y gracias a eso podemos ver la evolución dinámica a la salida, ¿no? Eh, y bueno, después están algunas características puntuales de la respuesta estacionaria, no sé si la llegaron a ver, eh, los diferentes errores en estado estacionario. Quiere saber si habían llegado a esa parte. En estado estacionario lo que yo recuerdo que vimos fue el tema del valor final, pero mucho más, o sea, sí, los criterios de 5 y 2%, pero creo que mucho más no. O capaz me acuerdo mal, yo vi la clase. Está bien, no, no hay problema. Está bien, listo, listo para tener un panorama. La parte de transitorio, sí, la han visto toda. Sí, sí, eso sí. Muy bien. Bueno, vamos a resolver. Vamos a arrancar con estos ejercicios para tratar de introducirnos en lo que es la respuesta transitoria. Estos problemas son de transitorios de sistema de segundo orden. ¿Sí? Em, bueno, ahí tenés un representativo clásico de sistema mecánico, el problema número 2, si sea el sistema mecánico y el gráfico adjunto que representa su comportamiento frente a una entrada de fuerza escalón de 45 newton, hallar los valores del modelo simple del sistema, perdón, ¿sí? Masa, amortiguamiento y constante elástica del supuesto resorte, ¿sí? ¿Se escucha hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, fíjate que de algún modo tenemos, ¿no? Una descripción, tenemos una representación de la respuesta a esta transitoria. Sí, tenemos la entrada de 45 newtons, una entrada del tipo escalón de 45 newtons, o sea, válida para un tiempo mayor o igual que cero. Y tenemos tres datos de interés. Tenemos el tiempo de subida, que es el tiempo en el que la respuesta llega al 100% del valor, el primer instante en que la respuesta llega al 100% del valor. Tenemos el tiempo de pico y de alguna forma también tenemos también el, bueno, el valor final, ¿no? Podríamos pensar, si querés, ahí también con lo que dijimos, lo que han mencionado del teorema del valor final de la transformada de Laplace. Eso es correcto. Eh, pero bueno, con esta información nosotros tendríamos que ser capaces de determinar nuestras constantes en nuestro modelo simple. ¿A qué hace mención el modelo simple? Es que en realidad nosotros tenemos ese registro de respuesta y tal vez no tenemos idea de cómo es la configuración real del sistema que tenemos. Nosotros vamos a pensarlo como un sistema de segundo orden, ¿sí? Tenemos tiempo de subida, tenemos tiempo pico, tenemos el valor una vez que se extinga el periodo transitorio. Entonces vamos a tratar de pensarlo
como un sistema de segundo orden, a ver si podemos determinar las constantes. A eso hace mención con los valores del modelo simple del sistema. Podría pensarse como un sistema de más grados de libertad, pero bueno, por ahí sería más complicado determinar las constantes. El modelo simple sugiere pensar en un sistema de segundo orden, a ver cómo nos la podemos rebuscar con la información que tenemos en el registro del gráfico, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de representar esta evolución, ¿sí? Sí, te escucho. Está cortando. Ahí se escucha bien. Disculpen, ahí se escucha bien. Disculpen, ahí se escucha bien. Ahí sí. Listo. Sí, se escucha bien, pero no está presentando nada. Ahí volvemos, no hay problema. Listo, se escucha bien, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Volvemos. Bueno, a ver. Volvemos al... Bueno, el gráfico igual recién lo había empezado, así que estamos bien. Bueno, a ver. El gráfico que tenemos es un gráfico característico del sistema de segundo orden, sí, que lo teníamos ahí en la pantalla compartida, pero bueno, tratamos de reproducirlo acá de forma más modesta. Total, tenemos que seguir con los cálculos aquí. Bueno, tenemos el valor final, si se quiere, tenemos la evolución en el tiempo. A ver, tenemos, bueno, el desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Acá tendremos el tiempo, acá tendremos el origen y acá tenemos el desplazamiento y tenemos una evolución de estas características típicas de un sistema de segundo orden de tipo subamortiguado, ¿sí? Bueno, ahí llegará en algún momento al valor de 0.5. 0.5 metros. Tenemos el tiempo en el que alcanza el 100%, que es 0.736. Si la posición la medimos en metros y el tiempo en segundos, tenemos que el instante del pico, lo vamos a poner aquí arriba, es 1.17 segundos. Por lo que con esta info se espera que podamos, bueno, podamos determinar o podamos aproximar la información del modelo de sistema mecánico masa resorte amortiguador, determinar las constantes, ¿sí? La masa, la constante elástica y el amortiguamiento. Vamos a ver cómo podemos abordar eso. Bueno, para empezar, nosotros en un sistema mecánico de esas características, la ecuación diferencial que define la dinámica la tenemos, ¿no? Sí, será la fuerza, ¿sí? A aplicar, ¿sí? La fuerza activa temporal debe vencer la fuerza de inercia, debe vencer la fuerza del rozamiento viscoso o amortiguamiento viscoso traslacional y debe vencer la fuerza elástica, ¿sí? Para que exista dinámica del movimiento. Todo esto es lo que vos ya sabés, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace, ¿sí? Aplicando la transformada de Laplace, lo que tendrás, ¿sí? Lo que tendrás es la función transferencia de posición versus fuerza. Toda esta información que nosotros ya sabemos, ¿sí? M por S cuadrado más B por S más K. Y bueno, el desafío está en ver cómo podemos utilizar esta información, recordando que
Si querés en algún gráfico auxiliar, podemos representar la fuerza en función del tiempo. Si representamos la fuerza en función del tiempo, recordamos que son 45 newtons a partir de t igual a 0. Esto sería, en un gráfico modesto, bueno, un escalón de estas características. ¿Sí? Un escalón de estas características. Lo subimos un cachito. Ahí va. Un escalón de estas características, ¿sí? Válido para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Tenemos el 0, tenemos el tiempo, tenemos la fuerza y tenemos el F sub 0, que en este caso son 45 newtons. ¿Sí? Si quisiéramos pensar en la transformada de esta función, ¿sí? Será F sub 0 sobre S o 45 sobre S. ¿Estamos bien? Sí, te escucho. No sé si alguien quería preguntar algo, perdón. Creo que se le escuchó bajito, pero ¿Me puedes repetir? Porque no escuché. Sí. que al chico se le escuchó bajo, pero dijo que se entendía. Ah, bueno, gracias. Bueno, bien. Entonces, fíjate que nosotros podríamos aplicar acá, habían dicho, el primer dato lo podemos tener del modelo simple del sistema. Si tenemos que el valor final es 0.5 ante una entrada de 45 newtons, bueno, nosotros podemos aplicar el teorema de valor final en esta expresión. ¿Sí? Porque la posición para t tendiendo a infinito, ¿sí? Será igual al límite para t tendiendo a infinito de x de t, que será lo mismo por el teorema del valor final al límite para s tendiendo a 0 de s por x de s, ¿sí? Y fíjate que si nosotros reemplazamos f de s por lo que dijimos que vale, con el f sub 0 sobre s, la expresión que nos queda para la posición en estado estacionario, aplicando este teorema de valor final, será, bueno, f sub 0 sobre k. ¿Mm? ¿Se ve ahí la deducción, cómo poder llegar a este valor? Sí, es f sub 0 sobre k. Y si la posición en estado estacionario, ¿sí? Es 0.5 y la fuerza en estado, bueno, a partir de su valor de t mayor o igual que 0 es 45 newtons, esto nos da a pensar que la constante elástica equivalente de esta configuración representativa del sistema de segundo orden son 90 newtons por metro, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Hasta ahora vamos bien, por lo menos por mi parte. Bueno, gracias. Bien, entonces ya tenemos que K vale 90. O sea, uno de los valores lo tenemos. K vale 90 newton por metro. Sí, nos quedará la masa y el amortiguamiento. Tendremos que determinar los tres elementos representativos de este sistema de segundo orden. Bueno, ¿cómo determinamos la masa y el amortiguamiento? Ahí no nos quedará otra que recurrir a la información del transitorio. Por un lado tenemos el tiempo de subida, por otro lado tenemos el tiempo de pico. Es información de interés que podemos aprovechar bien. No sé si has llegado a las deducciones de la obtención del tiempo de subida y del tiempo de pico en la clase pasada.
Tiempo Sí, de pico lo digo. era. ¿Cómo? Tiempo de pico era el máximo valor, ¿no? El tiempo que tardaba en No, llegar al máximo valor. el tiempo de la primera derivada. El tiempo de la primera derivada igual a 0, después de 0, ¿no? Bien. El tiempo distinto de 0 de la primera derivada igual a 0. ¿Eh? Ahí Bien, determinabas el tiempo de pico. ¿Se ha visto? ¿Sí? Máximo. Claro. Sí, el primer máximo. Pasa que, claro, después es como que al ser Bien, oscilante bien. aparecen muchos valores. Bien, entonces lo vieron. Perfecto. Bueno, el tiempo de subida, sí, o el tiempo en el que llega al 100% por primera vez también en los libros llamado rise time, o sea, le podemos poner T sub R, ¿sí? Tiempo de ascenso, si querés, o también podemos llamarlo así. Vale, Sí, te escucho, profe. te No, escucho, te me escucho. parece, no sé si es a mí nada más que se me cortó todo la No, sí, explicación esa. No, sí, se se viene cortando cortó todo. casi todo lo que explicaste de tiempo de pico. Después de tiempo de pico se cortó todo. Ah, bueno, no es el día, vamos a tener que ponerle onda. Estamos Bueno, no, sí, teniendo mira, problemas, me parece, con internet. sí, Sí, es sí, probable, es probable. Igual, sigue cortando. bien, ¿ahí se escucha? Ahí se, Ahora sí. bien. No dije nada diferente, dije que, bueno, en cuanto a lo que es el tiempo pico, viste bueno, que supe que se habían dado cuenta que como eran muchos picos, eh, que bueno, que es el primero que aparece, ¿no? Forzando la primera derivada igual a 0. El primero es distinto de 0, porque al haber muchos picos, es como que la oscilación te devolvía muchas soluciones. Vos tenías que darle bola al primero que aparece. Y después con el tiempo de subida, con el T sub R, es el tiempo en el cual la respuesta llega al 100%, por primera vez también. Fíjate que es una oscilación, fíjate que es una oscilación y que muchas veces puede pasar por el 100%, ¿sí? Muchas veces por exceso y otras por defecto, pero muchas veces puede llegar al valor del 100%, ¿está bien? Bien. Sí. Este valor, ¿sí? Este valor se obtuvo en teoría, que es pi menos la arcotangente de 1 menos seda cuadrado sobre seda. Todo esto dividido omega sub d, siendo omega sub d la pseudopulsación, ¿no? De omega n por la raíz cuadrada de 1 menos seda cuadrado. Este era del tiempo de subida y el tiempo de pico era bastante parecido, solamente que no tenía esta diferencia, era directamente pi sobre omega sub d. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Muy bien. Fíjate que esta info es conocida, así que de acá podés representar el valor de 0.736 y bueno, el tiempo de pico también es conocido, es 1.17. De algún modo, nos sugiere pensar que de acá podemos sacar omega d rápidamente. Claro, te decía que el T sub R y el T sub P son tiempos conocidos, ¿sí? O sea que podés obtener de la segunda fórmula el valor de la pseudopulsación para después utilizarlo en la primera, ¿sí? Y con esta información obtenés el factor de amortiguamiento. Fíjate que de la segunda queda fácil, ¿no? Queda que omega sub d es pi sobre 1.17, 1
sobre segundo, ¿sí? Con esta info, te queda que omega sub d... Ale. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Se te sigue cortando. Anda un ratito bien, pero después se corta y después vuelve bien y se te está también lagueando el cursor con lo que escribís. Pero la pantalla se sigue viendo. Te están dando la sugerencia. Te dan la sugerencia por ahí de resetear el. Sí, 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 lo estoy viendo, sí. Pero la pantalla la siguen Por viendo. ahí. Viendo, pero no. Claro, se laguea todo, es como que se corta, se va el sonido, después hace un avanzado rápido, vuelve y así constante. Dame un segundito. ¿Ahí se escucha? Ahí sí te escucha. Muy bien. Bueno, todo esto igual tiene lógica, ¿no? Todo esto que estábamos hablando del T sub R y el T sub P, que son valores conocidos, son los valores con los que empezamos obteniendo la información del gráfico, ¿sí? Lo que habíamos dicho es que podemos determinar fácilmente omega sub d, que es la pseudopulsación, y podemos meterla en la fórmula de arriba, que es un poquitito más compleja, para determinar la razón de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento. Este valor de omega sub d, esta pseudopulsación, más o menos, da 2.69, 1 sobre segundos, ¿sí? O segundos a la menos 1. Sí, Una consulta. sí te escucho. El ángulo seda, no sé si lo dijo, ¿qué era? ¿Qué representaba? No es un ángulo, es la razón Ah, es la razón de amortiguamiento, la relación entre el está. amortiguamiento real y el crítico. Listo, listo. Dale. Gracias. No, por favor. Eh, Fíjate que con esta info vos podés entrar acá arriba y sacar el factor de amortiguamiento, que en este caso aproximadamente es 0.4. 0.4 con 2.69. Y fíjate que con esta expresión podés sacar omega sub n, que es igual a 2.941 sobre segundo, y que también, para fortuna nuestra, es la raíz cuadrada de K sobre M. Con esta información obtenés la masa. Aproximadamente 10.5 kilos, ¿sí? O sea, 10.5 kilos. Y bueno, nos quedaría obtener el amortiguamiento, ¿sí? Acá tendrás que recordar un poquitito a ver a qué es igual el seda, ¿sí? El seda es la relación aproximada o la relación entre amortiguamiento real y amortiguamiento crítico, recordando que el amortiguamiento crítico es 2 veces la masa por omega sub 0. ¿Sí? Con esta info, si este es conocido, que vale 10.5, y este es conocido, que vale 2.94, podrías obtener el valor de amortiguamiento, que será 24.3. Te dejo las cuentas para que lo hagas.
newton por segundo sobre metro. 24.3. Sí, te escucho. Vale, discúlpame, el tema del trabajo práctico que está en el aula virtual, ¿puede ser que no sea el que estás viendo? Sí, puede ser, porque los ejercicios del trabajo práctico trato de que los hagan ustedes. Yo les trato de dar algunos ejemplos como para inspirarlos a que tengan una referencia. Igual algunos vamos a tocar hoy, pero sí, puede que no sean exactamente los mismos. Algunos sí igual. Dale, gracias. No, por favor. Pudimos obtener los 3 valores. ¿Se entendió hasta acá? Tenés que tener frescas las expresiones del análisis de la respuesta transitoria. Tenés que tener frescas las expresiones del análisis de la respuesta transitoria. Si no, es obvio que vas a estar en bolainas. ¿Sí? Está por acá. Estas son las expresiones que tenés que tener. ¿Sí? Las tenés que tener rápido, si no, no vas a poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Han llegado a esto más o menos la clase pasada. Exacto. Claro, bueno, estas, fíjate que esas son las expresiones que tenés que tener. Tenés, fíjate, bueno, el tiempo de pico. Este es el tiempo no es de subida, este es el tiempo de establecimiento, es el tiempo en el que podemos ya no tener en cuenta los fenómenos transitorios. ¿Sí? Esta es la del sobreimpulso sobre elongación. Faltaría acá la del tiempo de subida, que es el rise time, que bueno, que fue la que hemos determinado, pero bueno, sacando eso estaría como para que vos puedas pilotearla con estos ejercicios. Sabes que muchas veces no se da la de tiempo de subida porque, salvo la respuesta subamortiguada, las demás respuestas no llegan al 100%. ¿Sí? Son características de un tipo más asintótico. Fíjate, en el caso de que sea sobreamortiguada, ¿sí? En el caso de que sea sobreamortiguada, viene así. En el caso de que sea críticamente amortiguada, viene así. La única que llega al 100% es la subamortiguada, entonces es como que solamente por la respuesta subamortiguada no van a definir ese criterio. Digamos, el tiempo de subida tiene varios criterios. El de la subamortiguada, de 0 a 100% sin problema. El de las críticamente amortiguada o sobreamortiguada, muchas veces el tiempo de subida se ve como el tiempo en el que pasa de 0 al 90%. En algunos libros, tiempo de subida lo definen entre 0 y 90% porque nunca va a llegar al 100% desde el punto de vista de las cuentas. Físicamente va a llegar un momento en el que no tenés forma de medir la diferencia, pero nunca va a llegar al 100%, sino, ¿sí? Así que bueno, suelen definir en términos prácticos el tiempo de subida como el tiempo en el que va desde 0 hasta el 90%, ¿de acuerdo? Algunos libros. Bien. ¿Vamos con otro? Sí, recién empezamos, ¿no? Vamos el primero. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Antes de continuar. Sí, se escucha. Sí, Profe. profe, se escucha bien. Bien, bien, gracias. Bueno. Para el circuito eléctrico con capacitor previamente cargado, se tiene un registro de parte de la respuesta libre que muestra su tensión en función del tiempo. Se conocen los picos solo para los instantes T1 y T2, ¿sí? Sabiendo que la frecuencia natural no amortiguada del sistema es 3, ¿sí? Omega sub n igual a 3, determinar el factor de amortiguamiento del circuito y luego el pseudo periodo de la oscilación atenuada. Bueno, al margen de la naturaleza eléctrica del ejercicio, es un capacitor previamente cargado que, bueno, cuando cerramos la llave, al no tener un elemento activo dentro del cierre,
la energía se va intercambiando entre la inductancia y el capacitor y va a terminar siendo comida por la resistencia. Ese es el motivo de la evolución de este gráfico. Que fíjate que tenemos un registro de la oscilación, pero no tenemos, estrictamente hablando, dónde empieza. Podría haber empezado, suponte, por aquí, ¿sí? Podría haber empezado, suponte, por aquí, ¿sí? Y bueno, no sabemos bien dónde empezó. Lo cierto es que tenemos esa parte de registro de la oscilación. Vamos a ver si le metemos el 0 por acá. Esto será UDT contra T. Perfecto. Tenemos que ver qué mención hacer con, o cómo relacionar estos valores, ¿sí? Fíjate que de algún modo, entre T sub 1 y T sub 2 pasaron 4 máximos, ¿sí? 4 máximos, o 4, ¿qué cosa? 4 pseudoperíodos, ¿no? ¿Sería correcto pensar eso? O por lo menos no estaríamos diciendo cualquier cosa, ¿no? Podemos apreciar con buen criterio que pasan 4 periodos o pseudoperiodos entre un valor y otro. Sí. Sí. Bueno, ya sabemos que la característica de la respuesta del sistema es oscilatoria, quiere decir que, bueno, que la resistencia, acá el amortiguamiento es representativo de la resistencia. El de la resistencia es un valor débil, quiere decir que el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Pero la respuesta es una respuesta libre, ¿sí? Es una respuesta libre y la tensión en función del tiempo, ¿sí? La tensión en función del tiempo tiene una característica del tipo que en algún momento tuvo un máximo, tensión máxima, ¿sí? Por E a la menos seda por omega n por T, por el coseno o por el seno, es cuestión de ponerse de acuerdo, es la misma función desfasada a 90 grados, omega d por T más un ángulo de fase, ¿sí? Esta es la función de la tensión. Esta es la función de la tensión de lo que nosotros sabemos de electrotecnia. ¿Y a dónde voy a apuntar con la información que tengo? ¿Sí? ¿A dónde voy a apuntar con la información que tengo? En pensar que al tener la información de los picos, ¿sí? Al tener la información de los picos nada más, puedo trabajar directamente con la función envolvente y podría desestimar o descartar la parte oscilatoria. Si en buena aproximación la envolvente satisface a los picos en la oscilación, yo me puedo quedar con una tensión envolvente igual a valor máximo por E a la menos seda por omega n por T, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Bueno, son segundos de incertidumbre, de suspenso, porque bueno, ahora me dicen que se escucha, así que bueno, menos mal. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros podemos trabajar con esta función envolvente, ¿sí? Podemos trabajar con esta función envolvente en los dos instantes T sub 1 y T sub 2. ¿Sí? ¿Quién nos impide trabajar con eso? Podemos decir, bueno, mira, en el instante T sub 1, la tensión vale 0.137. ¿Sí? El valor de la tensión en T sub 1. Bueno, esto valdrá un valor de U máximo por E a la menos seda por omega n por T sub 1. Y tendremos 0.011 en la misma función evaluada en T sub 2.
¿sí? Fíjate que relacionando mediante una división estas dos ecuaciones, podemos eliminar el U máximo, ¿sí? Podemos eliminar el U máximo y podemos convertir a T sub 1 y T sub 2, que son valores desconocidos, en una diferencia, ¿eh? Y nosotros no sabemos cuánto vale T sub 1 y cuánto vale T sub 2, pero sabemos cuánto vale la diferencia, ¿eh? Ese es un dato valioso. Sabemos cuánto vale la diferencia. ¿Y cuánto vale la diferencia según lo que hemos hablado antes? Te escucho. Y de paso veo si se escucha lo que dije. ¿Vale un periodo, puede ser? Periodo. Claro, pero no 1, 4. 4 periodos o pseudoperiodos. Ah, sí, está bien. Yo pensé que decías entre picos. Sí, Claro, entre T1 y T2 hay 4 periodos, es verdad. 4 periodos o Claro. pseudoperiodos, está bien. Claro, Sí, ahí se 4. ve. Bien. Entonces, fíjate que podemos tratar de masajear un poquitito esta fórmula como para poder llegar a lo que queremos. Bueno, la relación, ¿sí? Si querés la haces en T2 menos T1 para que nos quede 4T positivo, si querés. Pero bueno, la división será 0.011 dividido 0.137 igual a la función e a la menos c da por omega n T sub 2 menos T sub 1, que podría ser 4T. Recordando que T es 2pi sobre omega sub D. Y recordando que omega sub D es omega n por la raíz de 1 menos c da cuadrado. Fíjate cómo de algún modo se empioja todo, ¿no? No digo no que se empioja, sino que tenemos que conocer todas estas fórmulas de transitorio, ¿no? Si no, vamos a hacer lío. ¿Sí? Así que todo esto nos invita a que relacionemos, ¿sí? Nos invita a que relacionemos. Voy a ver si lo puedo hacer bueno, en la pizarra. Nos invita a que relacionemos U sub 2 con U sub 1 con lo que dijimos que valía. ¿Sí? Con lo que dijimos que valía. ¿Qué será? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Perdón, Ahí me parece que los perdí. Se escucha, pero no se ve lo que está escribiendo. O sea, quizás porque tarda un poco. Ok. La relación U sub Escribió 2. solo U2 sobre 1 nada más. Si escribió eso, está bien. O sea, no. Ah, está bien. Ahí está. Sí, porque en un momento es como que se queda el cursor del mouse en una sola posición, entonces lo hago a ciegas, ¿viste? Por eso voy tanteando a ver si caigo en donde tengo que caer en la pizarra. Bueno, la relación será entonces E a la menos C da por omega n por 4 periodos o pseudoperiodos, siendo que el pseudoperiodo era 2pi sobre la pseudopulsación que era omega n por la raíz de 1 menos c da cuadrado. Entonces, pasando el limpio, U sub 2 sobre U sub 1 es E a la menos c da por 4 por 2pi sobre la raíz de 1 menos c da cuadrado. Y vos dirás, ¿por qué el 4 no lo juntaste con el 2? Bueno, poder se puede, pero a mí lo que me importa es que hablemos un poquitito de la fórmula final. ¿Sí? El amortiguamiento, ¿sí? Si de acá despejamos el factor de amortiguamiento, la expresión que nos queda es, bueno, 1 sobre la raíz de 1 más 2 por 4 por pi dividido el logaritmo natural
de u sub 2 sobre u sub 1, todo al cuadrado. Esta es la expresión que determina el factor o razón de amortiguamiento del transitorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué dejé el 4 aislado? Porque si vos recordás el transitorio, era, bueno, es como que habían pasado 4 periodos de diferencia, 4t. Este 4 hace mención a los 4 periodos que dejaste pasar entre una medición y otra. Si vos hubieras dejado pasar 3 periodos, bueno, ahí iría un 3. Si vos no hubieras dejado pasar ningún periodo, bueno, uno solo, bueno, ahí iría un 1. ¿Está bien? O sea, ese 4 hace mención a la cantidad de picos que has dejado pasar entre una medición y otra, como para universalizar la expresión. Por eso lo dejamos ahí separado. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Con esta información tenemos que el factor de amortiguamiento, esto tenés que hacer la cuenta, es 0.1. Y teniendo que omega n era igual a 3 segundos a la menos 1, bueno, podés trabajar con la fórmula del periodo o pseudo periodo, ¿sí? 2pi sobre omega n por la raíz de 1 menos z al cuadrado, y con esta información te quedará que el pseudo periodo es 2.105 segundos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo que podés determinar rápidamente con las fórmulas que ya conoces. ¿Está bien? Sí. Vamos bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? La clase vino con dificultades de conexión y demás, pero bueno, intento de algún modo que, bueno, necesito de su lado la devolución si está yendo todo bien. Sí, va bien. Bueno, gracias. Hacemos otro. Podemos hacer, a ver, el número 3. ¿Sí? La función de transferencia a lazo abierto para un sistema con realimentación negativa y unitaria es G de S igual a K sobre S por S más 2. Una respuesta al sistema para una entrada a escalón se especifica tal que la sobreelongación o sobreimpulso sea del 5%. Con ese valor de K, calcular el tiempo del primer pico, tiempo de subida y tiempo de establecimiento. Es decir, que lo que primero que tendríamos que hacer es obtener, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es obtener el valor de K, ¿sí? Para dar garantías de que la sobreelongación va a ser del 5%. ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Vamos con el azul. Si pensamos, bueno, en el diagrama de bloques representativo de esta configuración, es una función de transferencia con realimentación unitaria, así que lo que estaríamos viendo es esto. ¿Sí? Acá tenemos RDS y acá tenemos CDS. Si nosotros quisiéramos obtener la función transferencia al lazo cerrado, si quisiéramos obtener la función transferencia al lazo cerrado, bueno, esto ya no tiene ningún misterio para vos. Lo que tendrás que hacer es G sobre 1 más G. ¿Sí? Y esta es la función con la que tendremos que trabajar. Si G de S es
K sobre S por S más 2. Bueno, todo esto, ¿sí? Todo esto será entonces K sobre S por S más 2. Todo esto dividido 1 más K sobre S por S más 2. Si trabajamos un poquitito esta expresión, nos quedará que la función de transferencia al lazo cerrado es, bueno, K sobre S cuadrado más 2S más K. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se escuchó al menos? Sí, estamos bien. Sí, sí, se escucha. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. Seguimos Disculpen que bien. pregunto cada tanto porque bueno, para estar seguro. Bueno, Sí, quedamos todos con el susto. Así que está bien. Bueno, fíjate que si asemejamos esta expresión a lo que es la naturaleza de los sistemas de segundo orden, la naturaleza matemática, bueno, si en los sistemas de segundo orden la función transferencia era omega n dividido s cuadrado más 2 por z por omega n por s más omega n cuadrado. Por lo que K será igual a omega n cuadrado. ¿Sí? Y el producto de z por omega n tiene que ser igual a 1, por lo que el factor de amortiguamiento sería 1 sobre raíz de k, por ejemplo, ¿no? Si omega n es raíz cuadrada de k, entonces el factor de amortiguamiento sería 1 sobre raíz de k. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué es importante conocer la expresión del factor de amortiguamiento? Porque el sobreimpulso, ¿sí? El sobreimpulso está ligado al factor de amortiguamiento. ¿Sí? El sobreimpulso, la sobreelongación, está vinculada con el factor de amortiguamiento. Por eso es importante. ¿Sí? Por eso es importante conocer, bueno, qué relación tiene el factor de amortiguamiento con la ganancia, porque si para este sobreimpulso vas a necesitar tal factor de amortiguamiento, y bueno, con ese factor de amortiguamiento se va a verificar si la ganancia tiene tal valor. Esa es un poco la idea del ejercicio, hacer ese tipo de vinculación. La expresión, ¿sí? La expresión del factor de amortiguamiento, si querés en por unidad, la expresión en por unidad es la función exponencial a la menos c da por pi dividido la raíz de 1 menos c da cuadrado. ¿La viste la clase pasada esta expresión? ¿Recordás haberla visto la clase pasada o por lo menos haber llegado a una deducción similar? En la clase pasada el profesor nos mostró las ecuaciones, pero nunca las dedujimos y dijo que al final lo que importaba era entender lo que cada una decía, pues, pero no dedujimos fórmulas ni fue tampoco que las vimos en profundidad. Bueno, pero se entiende esto. Se entiende, es cuánto me paso si en error relativo porcentual del 100%. O sea, cuánto me pasé del 100% en error relativo porcentual. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Eso sale de hacer la derivada primera de la respuesta al escalón y forzarla a 0. Y bueno, y hacer la diferencia, ¿no? Con eso sacás el tiempo de pico, pero evalúas la función en el tiempo de pico.
es un error relativo porcentual, en este caso es por unidad. Si nosotros despejamos de acá el factor de amortiguamiento, ¿sí? Si nosotros despejamos el factor de amortiguamiento, la expresión es similar a la anterior. Similar porque va a estar acompañado, no va a haber el 4 por 2pi, va a estar solamente el pi acá dando vuelta, de m por unidad, ¿sí? Logaritmo natural de m por unidad, ¿sí? Y obviamente que al cuadrado. Esta será la relación, ¿sí?, entre el factor de amortiguamiento y la sobreelongación por unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por unidad o porcentual? Dijo que era profe. Esta es por unidad. Vos, pues, si es porcentual, le multiplicás por 100, por 100%, ¿no? Sí, pero no habíamos hablado de error relativo. Está bien, pero puede ser por unidad también. Aunque sea porcentual, puede ser por unidad. Es lo mismo. Ok. ¿Sí? Acá tenés del 5%, entonces esto lo vas a tener que forzar a 0.05. Si están por unidad. Y acá adentro tendrás que poner 0.05. Ok, ¿Sí? gracias. No, por favor. Si hacemos estas, si hacemos la curva de esta gráfica, con lo que nos encontramos es que la evolución presenta estas características. ¿Sí? La evolución presenta una característica del tipo, te diría, hiperbólica. No exactamente, pero bueno, presentaría unas características del tipo hiperbólica. Así, más o menos, ¿no? No digo exactamente, pero si vos en un eje tenés el factor de amortiguamiento y en el otro tenés el sobreimpulso por unidad, fíjate que, bueno, hay un valor característico, ¿sí? Te dicen, mira, el sobreimpulso, bueno, para una entrada se especifica tal que en este caso te pide que sea igual, pero te dicen, mira, el sobreimpulso no se puede pasar de tanto, ¿sí? O sea, si el sobreimpulso no se puede pasar de tanto, bueno, entonces el amortiguamiento tiene que ser de tal valor para arriba. O sea, como que la relación es inversa. Si te piden un sobreimpulso menor del 5%, seguramente te estarán pidiendo un factor de amortiguamiento mayor a tanto, según la expresión que tengas acá. ¿Sí? En términos generales, siempre se pide que la sobreelongación, el sobreimpulso, el sobreerror, sea menor a tanto. O sea, a nadie le gusta tener una respuesta en donde este es el 100% y que haga esto. A nadie le gusta eso. Lo que sucede, si no se puede evitar, bueno, que exista una oscilación, pero que entre en estabilidad, que entre en armonía en poco tiempo. Esto sí es aceptable, esto no. Entonces, se va a pedir en términos generales que el sobreimpulso sea inferior a tal valor. Eso exigirá que el amortiguamiento sea mayor a tal valor, ¿de acuerdo? Sí. Por supuesto que una vez que obtengas ese valor de amortiguamiento, esto lo puedes hacer vos. Una vez que obtengas ese valor de amortiguamiento, vas a tener el valor de la ganancia. Y lo que vas a tener que hacer ahí, ¿sí? Una vez que obtengas ese valor de ganancia, ya podemos ir a la segunda parte del problema. Lo que tendrás que hacer es trabajar con las expresiones clásicas, ¿no? Las expresiones de tiempo de pico, tiempo de subida y tiempo de establecimiento. ¿Cuáles son las expresiones a las que estoy haciendo mención? Bueno, el tiempo de pico, ¿sí? Bueno, el tiempo de pico será pi sobre omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. ¿Sí? El tiempo de subida o el tiempo de raíz será pi menos tita dividido omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Y el tiempo de establecimiento, el 4 tau, será 4 sobre z por omega n.
con esta información, ¿sí? Con esta información vos podés determinar los 3 tiempos. Una vez que vos tengas el factor de amortiguamiento y la pulsación natural en función de K. Si fíjate que tenés las dos en función de K, ya sabes cuánto vale K, entonces podrías determinar estas características sin problema, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Te acordás que representaba este valor de θ, no? El ángulo del polo respecto de la horizontal. Θ o beta, dependiendo del autor, ¿no? Si vos tenés el diagrama sigma omega, el diagrama de frecuencia, si vos tenés el diagrama de frecuencia, en términos generales, vos tenés el polo por acá, y tenés la parejita compleja conjugada por acá. Tenés sigma, tenés j omega. Este ángulo representa θ. ¿Sí? Este ángulo es θ. Respecto del eje imaginario negativo. Este ángulo es θ. Ahí está. ¿Sí? Esta hipotenusa es omega n. La proyección es menos z omega n. Acá tenés omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Por eso, θ también se puede medir como el arco tangente de raíz de 1 menos z cuadrado dividido z. De hecho, fue la expresión que habíamos utilizado antes, ¿te acordás? Porque lo podés trabajar así también. Podés trabajarla como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El arco tangente del cateto opuesto sobre cateto adyacente te puede dar el valor de θ también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estos valores, aproximadamente, esto te lo dejo para que lo hagas, te da 3 segundos, te da 12.9 segundos, y el del medio te da, esto te lo dejo para que lo hagas, 2.22. Tiene lógica, ¿no? Porque si la evolución viene así, llega al 100% antes de llegar al pico. Entonces, el tiempo de raíz es 2.22 y el tiempo de pico son 3 segundos. Bueno, el tiempo de establecimiento estará por acá, 13 segundos casi. Sí, o 12.9. Pero bueno, tiene lógica que la evolución tenga estas características en función del valor de cada calculado. Por lo menos tienen correlación los valores. Eso ya te tiene que dar la idea de que si el tiempo de pico te da menos que el tiempo de subida, estamos metiendo la pata en algún lado, por ejemplo, como para que tengas ahí un criterio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Hacemos otro. Podemos pensar en este, a ver, el problema número 6. Este aparece bastante en los parciales, hacerle una llamada. Hacer una llamada piola que aparece bastante en los parciales. Porque evalúa que vos puedas hacer el gráfico de la evolución de los polos en el plano de frecuencia. Fíjate, tenemos 3 características transitorias y nosotros tendríamos que mostrarlas en el gráfico sigma j omega, en el plano complejo, a ver cómo podemos suplir estas características. Sí, máximo sobreimpulso. Perdón, lo dijiste hace un tiempo y hace 10 minutos. Sí, es correcto, Matías. Discúlpame que no vi el mensaje. Bien. Vamos a tratar de, a ver qué dice. Un sistema de control de segundo orden tiene la función transferencia lazo cerrado. Las especificaciones del sistema para una entrada de escalón son tales. Bueno, vamos a tratar de ver cómo esta información nosotros la volcamos en el plano de frecuencias. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cuáles son las especificaciones? Vamos a anotarlas, porque así no volvemos. ¿Sí? Problema número 6
tenemos que el sobreimpulso tiene que ser menor o igual al 5%. ¿Sí? El tiempo de establecimiento, en el cual ya podemos no tener en cuenta los fenómenos transitorios, tiene que ser inferior a 4 segundos. Y el tiempo de pico, ¿sí?, se espera que sea menor a 1 segundo. ¿Vamos bien hasta acá? Está bien. Bueno, vamos a tratar de dibujar el plano de frecuencias para volcar esta información. Si el plano de frecuencias, ¿sí?, bueno, será el plano sigma j omega, el plano en dominio de S. A ver qué información podemos volcar de positiva, ¿no? A ver, sigma j omega, el 0, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos ir trabajando esta información? A ver, tenemos que tener claro cómo vienen las gráficas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro cómo vienen las gráficas de curva, las curvas de amortiguamiento constante, pulsación natural constante. Si nosotros nos limitamos o recordamos, mejor dicho, que de la presencia de los polos, ¿sí?, de la presencia de los polos en general en el plano complejo, de la presencia de los polos en general en el plano complejo, nosotros tenemos, como dijimos antes, que la distancia al origen es el valor omega sub n, ¿sí?, que la proyección es menos zeta por omega sub n, o sea que evidentemente zeta es el coseno de tita. Sí, es evidente que zeta es el coseno de tita. Y acá tenemos omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, si se quiere también como para compensar. Pero bueno, esto nos da característica de que podemos armar curvas de omega constante, de amortiguamiento constante, como para darnos una idea inicial de las curvas isoamortiguamiento, isopulsación natural, ¿sí? Nadie nos prohíbe pensar que si pensamos en rectas, como estamos haciendo mención a diferentes ángulos, ¿sí?, estas curvas, ¿sí?, estas curvas representarían las curvas de amortiguamiento constante, ¿sí? El segundo, bueno, el cuadrante negativo lo vamos a ver, es simétrico, ¿sí? Así que solamente vamos a trabajar con el cuadrante positivo, pero estas curvas estarían representando amortiguamiento constante. ¿Por qué? Porque para toda la disposición de polos a través de ella, el amortiguamiento se va a mantener constante, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Sería el Entonces, lugar geométrico. claro, ese sería el lugar geométrico de los amortiguamientos constantes. Por ejemplo, si nosotros trabajamos sobre este amortiguamiento, el polo se va a desplazar de esta forma, ¿sí? Si yo quiero mantener el amortiguamiento constante, me tengo que desplazar sobre la recta de esta forma. Y abajo tendrá características similares, por supuesto, ¿sí? Porque características simétricas en realidad, ¿sí? Sería la idea, sería la idea del amortiguamiento constante. Si nosotros quisiéramos pensar, ¿sí?, si nosotros quisiéramos pensar en, bueno, en curvas de omega sub n o pulsación de resonancia constante, ¿y qué te parece que serían? Sería la distancia al origen. Tenés que pensar en un lugar geométrico representativo de la distancia al origen. Y bueno, ¿cuál es el lugar geométrico que equidista de la distancia al origen? Y una circunferencia, ¿no? Circunferencia. Muy bien. Una circunferencia, o sea, podríamos pensar en una circunferencia. En este caso será una semicircunferencia porque nos importa que se mueva sobre la parte real negativa. Eso quiere decir que si nosotros trabajáramos, podríamos desplazar los polos de esta forma. A ver, podríamos tener los polos acá, 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 ¿sí?
obviamente que vas a tener su conjugado abajo, pero si vos quisieras desplazar los polos sobre esa circunferencia, modificarías las características del sistema, pero lo que no se va a modificar es la pulsación omega n. Estas serán las curvas iso omega n, por ejemplo. Entonces, esta información nos sirve para arrancar y empezar a comprender lo que queremos hacer acá. Tenemos que, en el plano complejo, tratar de expresar estas tres especificaciones. En general, hay dos que son de diseño y la tercera es a verificar. ¿Sí? Hay dos que son fáciles de cumplir, porque son condiciones libres. Lo difícil es que se cumpla la tercera y ver si verifica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Hay dos que son de diseño y la tercera es a verificar, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, fíjate que también nosotros tenemos que recordar, a ver, las curvas ISO, si se quiere, ISO omega e ISO amortiguamiento, se pueden extrapolar a valores más definidos. ¿Cuáles serían? A ver, recordá que tenés el tiempo de pico, que era pi sobre omega sub d, y tenés el tiempo de establecimiento en el que puede ya no tenerse en cuenta los fenómenos transitorios, que es igual a 4 dividido seda omega n. Entonces vos fijate que si seda omega n es la proyección horizontal, o sea, ¿quién nos dice a nosotros que no podamos pensar en que, bueno, si lo que me importa es la proyección horizontal, entonces en el plano... Se empezó a cortar. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? Ahí volviste bien. Perdón, ¿eh? Bueno. Entonces, en el plano, nosotros lo que quería decir era que si nosotros tenemos las características del tiempo de establecimiento y el tiempo pico, y si recordamos, suponete que esta proyección, la proyección horizontal del polo es seda por omega n, bueno, ¿quién nos dice que no podamos pensar que entonces estas rectas estén representando las curvas de tiempo de establecimiento constante? ¿Sí? Estas rectas, suponte, ¿no? O sea, si logramos que el polo se desplace sobre esta curva, si logramos que el polo se desplace sobre esta curva, perdón, sobre esta curva, se va a desplazar a tiempo de establecimiento constante. Esa es la idea, ¿sí?, de esta curva. O sea, si yo me muevo sobre la vertical, me estoy moviendo a tiempo de establecimiento constante. Puedo modificar el tiempo de pico y el tiempo de subida, pero lo que no voy a modificar es el tiempo que dura el transitorio. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. La que nos queda es el tiempo de pico. Fíjate, si esto es omega d, claramente entonces que las curvas, ¿sí?, podríamos pensar en las mismas curvas. A ver, pensemos en las curvas en este criterio, ¿no? El diagrama sigma omega de esta forma. Bueno, es evidente que las rectas horizontales, ¿sí?, las rectas horizontales están representando el tiempo pico constante. O sea, ¿qué quiero decir? Que si vos te movés, ¿sí?, con el polo por acá, y obviamente su equivalente simétrico complejo conjugado para abajo, si vos te movés sobre esta curva, te vas a desplazar en una curva de tiempo pico constante. Se modificará el tiempo de establecimiento, se modificará el tiempo de subida, pero no se modifica el tiempo pico, ¿de acuerdo? ¿Se entiende este concepto? Sí, se entiende. Buenísimo, listo. Entonces, con esta información nosotros podemos, fíjate, acá ya tenemos dos de estas, ¿no? Tenemos tiempo de establecimiento y tiempo de pico. O sea que tenemos que cruzar una curva vertical con una horizontal en algún punto. ¿Sí? Y el sobreimpulso, ¿sí?, vos sabés que el sobreimpulso es función del amortiguamiento. Y el amortiguamiento es función del ángulo. Así que tendríamos que trabajar con estas tres curvas.
tendríamos que colocar la información de estas tres curvas en nuestro gráfico de interés, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, no, O sea, dos valores y los dos valores, el tiempo de establecimiento y el de pico, fijan el de establecimiento, ¿no? Perdón, el de omega 1, digamos, el de la curva. sí, en realidad lo que dan son dos rectas. Dan dos rectas. Pasa que tenemos que colocar el amortiguamiento y ver que verifiquen los tres. Tendríamos que ubicar el área en el plano complejo en la que verifiquen los tres. Ok, se entiende. ¿Sí? Pues fíjate que borrando esto, a ver si podemos borrar. Fíjate que, bueno, el primero, el amortiguamiento, acordate, lo que dijimos antes, E a la menos pi por seda, dividido la raíz de 1 menos seda cuadrado. Es correcto afirmar que la función de relación es estrictamente decreciente si vos pones amortiguamiento, perdón, sobreimpulso y amortiguamiento, si el sobreimpulso tiene que ser menor a 0.05, o sea, por acá, es correcto pensar que el amortiguamiento tendría que ser mayor a tanto, ¿no? Lo que dijimos antes, ¿sí? Lo que dijimos antes. Entonces, el valor de amortiguamiento que puedas obtener, ¿sí? También está relacionado al coseno del ángulo, ¿sí? Y con esta información, si vos tenés un 5%, vinculando la obtención del Me cortó amortiguamiento, todo. ¿a partir de dónde? Cuando dijiste que seda tiene que ser mayor a algo. Ok, gracias. Claro, seda tiene que ser mayor a un valor. ¿Sí? Si el sobreimpulso tiene que ser inferior a tanto, es porque seda, el amortiguamiento, tiene que ser mayor a tanto. Y ese es el coseno del ángulo, es el coseno de un ángulo. Quiere decir que como el coseno es una función estrictamente decreciente, el ángulo tiene que ser menor o igual a un valor. Para sobreimpulso del 5%, ¿sí? Te da un valor de amortiguamiento que el ángulo te da aproximadamente 46 grados. Quiere decir que si pensamos solamente en esto, seda tiene que ser un ángulo inferior a 46 grados. ¿Sí? Tiene que ser un ángulo inferior a 46 grados. Podríamos colocar el equivalente simétrico por acá abajo. O sea que si pensamos solamente en la primera parte, todo lo que abarca el área de dominio de seda sería todo esto. ¿Estamos bien? Sería todo esto, todo lo que abarcaría el área de dominio de seda, si pensamos solamente en la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque el ángulo tiene que ser menor a 46 grados. O sea, este es el dato de interés. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo colocamos el resto de la información? Bueno, el tiempo de establecimiento tiene que ser menor a 4 segundos. Recordad que es 4 sobre seda por omega n, tiene que ser menor a 4 segundos. Quiere decir que el producto seda por omega n, tendría que ser mayor a 1. Quiere decir que hay una curva o una recta, ¿sí? En menos 1, ¿sí? Hay una recta en menos 1 y la influencia será válida para todo lo que hay a partir de la izquierda, perdón. La influencia de este valor será válida para todos estos valores. ¿Está bien? ¿Está bien? Por este valor. Esta expresión es de valor absoluto. Está claro que estamos
en la parte de... en la En el parte plano real, negativo, digamos. en el Sí, plano negativo, correcto. sí, La expresión es de valor entiendo. absoluto, ¿sí? Sí, listo, listo, Sí, genial. sí. Era lo que quería escuchar, muy bien. Se escucharon pocas cosas hoy, pero bueno, quería escuchar eso. No, Excelente. porque estamos analizando estabilidad y es todo del lado del plano negativo. Así que si no se Bueno, vuelve inestable. bueno, gracias. Sí, 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 el buen criterio prevalece por sobre, por ahí la imprecisión de la fórmula. Muy bien. Bueno, y nos queda el tiempo de pico, che. Nos queda el tiempo de pico, que era pi sobre omega d. Dice que tiene que ser menor a 1 segundo. Esto quiere decir que omega d tiene que ser necesariamente mayor o igual a pi. ¿Sí? O sea, acordate que omega d es el que aparece acá. Este es omega d. ¿Sí? Entonces tendrías que trazar una horizontal de este modo. O, por supuesto que tendrá su equivalente simétrico abajo, ¿no? Pero estará por ahí, che. Y lo que vos estás buscando tiene que estar por encima de eso. Me va a quedar un enchastre, pero bueno, para que me entiendas, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo que vos estás buscando está por encima de todo eso. ¿Sí? Lo que vos estás buscando está por encima de todo eso, tanto en positivo como en negativo. ¿Estamos bien? ¿Sí lo ves? ¿Lo ves o ves una ensalada, un Sí. dibujo que no se ve nada? No, sí, se Bien, ve. ahí se ve. Claro. O sea, claro, entonces lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El área permisible, ¿sí? El área permisible sería todo esto, che. Esta sería el área permisible. Bueno, acá también, ¿no? En esta área pueden jugar los polos, ¿sí? Pueden jugar la presencia de los polos. Bueno, justo lo puse de color rojo y... pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Sí, por ahí lo hacemos de otro color, pero se entiende la idea, ¿eh? Se entiende la idea de que Sí. estos son, esta es el área permisible de los polos del sistema. ¿Sí? En esta área, vos podés trabajar colocando los polos, cumpliendo con las 3 especificaciones. Entonces vas a tener que hacer algo así. Es lo que se pide, es algo así. Es mostrar el área permisible de los polos. Está haciendo mención a que hagas estos 3 cruces de superficie, la intersección de estas 3 superficies donde se verifican estas inecuaciones. Sería como la intersección en el plano de esas 3 superficies, en el caso de que las condiciones sean 3. Si las condiciones son 2, bueno, trabajarás con 2, ¿de acuerdo? Se corta, profe. Todo de nuevo. Lo que decía es que vas a tener que trabajar con las 3 intersecciones. O sea, vos vas a tener que armar una superficie de dominio de una especificación. Con eso tenés una superficie. Las otras especificaciones te devuelven otra superficie. Vos vas a tener que cruzar las 3 superficies como para cumplir con las 3. Sí, sí, la intersección de las 3 condiciones, digamos. Perfecto. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? No, bien claro. O sea, el lugar geométrico donde van a estar es en esa superficie que marcaste. La Perfecto. intersección de las 3 rectas. Bueno, muy bien. Hacemos un descanso. Dale. Dale. Volvemos. Son. A ver, Y volvemos. 37 tengo yo. Sí, volvemos y 50, ¿les parece bien? ¿20-50? Perfecto. Muchas gracias.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, para cerrar una noche hermosa, me parece que dejé grabando en el recreo, así que bueno, cuando tengan que ver este video nuevamente, cuando quieran repasar la clase, adelántense 15 minutos. Mil disculpas. Tengo 10.000 quilombos en la cabeza, va, seguramente como la gran mayoría de ustedes, pero bueno, hoy me ha superado. No pasa nada, no pasa nada. Dale, gracias. Bueno, el blooper de la noche. Bueno. A ver. Bueno, a ver. Vamos a ver qué ejercicio podemos hacer. Estoy un poco atado de manos porque, debo ser sincero, pensaba que se había visto lo que es el error en estado estacionario, por eso tenía alguna idea pensada para eso, pero bueno, podemos pensar en estos ejercicios que seguramente también podemos llegar a buen puerto. Sí. Tener la idea de que habíamos visto, que se habían visto error en estado estacionario, pero bueno, solamente se ha visto respuesta transitoria, que no es poco, pero bueno, dejaremos, llegado el caso, la parte de estado estacionario para una próxima clase de práctica que sin problema lo vamos a poder resolver, ¿sí? Vamos a resolver el problema número 13. Vamos a resolver el problema número 13, que nos dice que, bueno, la respuesta de un sistema de segundo orden a una entrada de escalón de magnitud 2 presenta un 20% de sobrelongación con un tiempo pico de 0.9 segundos. Si el valor estacionario es 6, determinar la función de transferencia del sistema. A ver, bueno, se trata de un sistema de segundo orden, ¿sí? O sea que es todo lo que venimos viendo, ¿sí? Podemos pensar que es todo lo que venimos viendo. Sí, vamos a eliminar este mamarracho. Ahí estamos, perfecto, sí. Este problema tiene una amplificación que duplica, ¿sí? Una amplificación igual a 2. Vamos a volver sobre los datos, ¿sí? Una sobreelongación por unidad de 0.2, o sea, del 20% en porcentual, y un valor de respuesta en estado estacionario de 6, ¿sí? Frente a una entrada de tipo escalón. El escalón tiene amplificación 2, a eso queríamos hacer mención. El RDT, en este caso sería el A, que vale 2. ¿Sí? Si volvemos para tratar de rescatar los datos, fíjate, un escalón de magnitud 2. Escalón de magnitud 2 presenta un 20% de sobrelongación con un tiempo pico de 0.9 segundos. Ese valor no lo hemos puesto, pero bueno, nos es de utilidad ahora también. El tiempo pico de 0.9 segundos. Tiempo de pico 0.9 segundos. Con esta información, nosotros tendríamos que determinar la función transferencia, ¿sí? La función transferencia del sistema, ¿sí? La función transferencia, el C sobre R. El C sobre R de S. ¿Qué será? K por omega n al cuadrado dividido S cuadrado más 2 por Z por omega n por S más omega n al cuadrado. Esta es la función transferencia de los sistemas de segundo orden en términos generales cuando no necesariamente la unidad de entrada coincide con la unidad de salida. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Gracias. La función transferencia en estado estacionario, perdón, la respuesta en estado estacionario, la podemos obtener aplicando el teorema del valor final, si querés, ¿no? ¿Sí? Acá, si aplicás el C en estado estacionario, si la entrada es del tipo escalón,
lo que te va a quedar es A por K, y esto, según dato denunciado, es igual a 6. Esto quiere decir que si A es igual a 2 y el valor final es igual a 6, esta constante de conversión de unidades es igual a 3. ¿Sí? ¿Y por qué le digo conversión de unidades? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver que la relación entre la salida y la entrada en los sistemas de segundo orden es omega n dividido s cuadrado más 2 por z por omega n por s más omega n cuadrado. Estamos acostumbrados a ver eso. Lo que sucede es que en términos generales puede aparecer un valor que multiplica el numerador porque no necesariamente estemos, suponte, controlando posición con posición o tensión con tensión. Muchas veces a la posición la controlamos con una fuerza, a la corriente la controlamos con una tensión o viceversa. Entonces, esta constante tiende a suplir esa relación entre las unidades activas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Fíjate que de la misma manera que los ejercicios anteriores, el sobreimpulso está ligado al factor de amortiguamiento, ¿sí? Está ligado al factor de amortiguamiento, ¿de qué manera? ¿Sí? ¿De qué manera? De E a la menos pi por z dividido la raíz de 1 menos z cuadrado. Y de acá podemos obtener el factor de amortiguamiento. ¿Eh? De acá podemos obtener el factor de amortiguamiento con la expresión que nosotros ya conocemos. Esto lo podés hacer despejando vos, ¿no? No tenés por qué creerme a mí todas las cosas que digo. ¿Sí? Esto lo podés hacer vos tranquilamente, ¿sí? Esto necesariamente será igual en este caso a 0.456. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando las características de la función transferencia. Fíjate, ya tenemos determinado el valor de K, ahora hemos determinado el valor del amortiguamiento y nos quedará omega n dando vueltas por ahí. A ver, ¿cómo podemos obtener esa información? Bueno, el omega n, ¿y qué dato no hemos utilizado hasta el momento? El dato que no hemos utilizado hasta el momento es la característica del transitorio, el tiempo de pico. No hemos utilizado este dato hasta el momento, ¿sí? Así que con esa información podríamos llegar a obtener el valor de omega n, recordando que el tiempo de pico era pi dividido omega n por la raíz de 1 menos z al cuadrado. Y que todo acá es dato, 0.9 z, y podríamos obtener el valor de omega n, que en este caso será 3.922 segundos a la menos 1, ¿de acuerdo? De acuerdo. Fíjate que, bueno, acá tenés que hacer la cuenta, ¿no? Vamos a colocar la función de transferencia final. Lo que tendrías que hacer es la cuenta. Será el C sobre R en dominio de la frecuencia. Será la relación 46.15 dividido S al cuadrado más 3.576. Esto verificalo, porque yo no soy de piedra, así que más 15.38, más o menos. Por ahí ese valor está aproximado al final, pero esta será, en función de los datos obtenidos, la función de transferencia representativa de un sistema con estas características, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta? Hacemos otro.
Problema número 14. ¿Sí? Problema número 14. Para el siguiente diagrama de bloques representativo de un proceso, determinar una expresión que relacione la frecuencia natural no amortiguada y el factor de amortiguamiento con las ganancias K sub 1 y K sub 2. Luego, con K sub 2 igual a 5, determinar el mayor valor de K sub 1 para que no haya sobrelongación. Determinar además el error en estado estacionario del sistema si tiene una entrada rampa dependiente 0.5 y si K sub 1 y K sub 2 es igual a 2. Bueno, esa parte de error en estado estacionario la dejamos para la clase que viene, o bueno, o podría darles una humilde reseña sobre eso, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Pero bueno, vamos a resolver los dos primeros puntos del mismo, ¿está bien? Profe, no sé si es a mí, pero escuchó todo. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se corta, dale. ¿Ahí se escucha bien?